Buenas noches a todos, bienvenidos a su clase del día de hoy. Vamos a tocar hoy el tema de lo que es la gestión centralizada de usuarios dentro de una red de computadores, pues digámoslo así, en una empresa. Porque obviamente para que se dé esta gestión centralizada debemos tener acceso a una conexión vía red. El otro semestre, en fundamentos de redes, pues ustedes van a profundizar ya en lo que es el funcionamiento de las redes de computadoras y lo que son los protocolos de comunicaciones utilizados en estas comunicaciones. Entre esos, pues los protocolos que se pueden utilizar para esta gestión centralizada de usuarios. Por ahora voy a tratar de explicarles de la forma más sencilla posible, sin tener que meterme con conceptos de redes, digamos que para que puedan entender un poco este concepto de lo que es un controlador de dominio. Y vamos a realizar las actividades prácticas de la explicación de esta gestión centralizada con uno de los controladores de dominio más utilizados a nivel mundial, que es la herramienta Active Directory de Microsoft. Entonces, antes de comenzar con la configuración de este controlador de dominio, señores, hablemos de una serie de conceptos que son necesarios de comprender para los procesos de configuración asociados a este elemento, ¿sí? Primero, pues, hablemos del concepto de un dominio, siendo un dominio un conjunto de computadoras o de equipos a nivel general que comparten una base de datos de directorio común, ¿listo? O sea, contienen una base de datos de elementos, ¿sí?, basados en lo que se conoce como un servicio de directorio, y estos elementos son comunes en toda la red. Normalmente estas redes se caracterizan porque tienen un nombre en común para todos los elementos que hacen parte de ella, ¿sí? Tienen una estructura de nombres que tiene una jerarquía definida, una raíz de ramificación de recursos, y tienen un nombre en común como parte, digamos que tienen el mismo apellido en las redes, ¿sí? Dice aquí, red de computadoras en las que uno o varios servidores se encargan de la administración de equipos, usuarios, impresoras, privilegios que cada uno de los usuarios tiene en dicha red, y en general todos los aspectos de la seguridad de la red. O sea que esa base de datos de directorio común que tienen estos servidores les permiten, o digamos que tienen un listado de todos los recursos que aparecen dentro de la red, y permite tener una administración centralizada de esos recursos. Básicamente, señores, puede ser una máquina, cuando es una red pequeña, normalmente con una sola computadora que sirva de controlador de dominio, en este caso, pues es más que suficiente. Pero ya cuando tenemos más de, pongan ustedes 50, 60 máquinas, o de pronto ya más de 100 y pico de computadoras, pues ya tendríamos que utilizar dos servidores para que uno entre a apoyar al otro, porque el consumo de recursos se va a ir incrementando. Y si ya tenemos pues una estructura muy compleja, una red muy grande, ya más de 1000 máquinas, 2000 máquinas en una red de computadoras, pues ya hay que comenzar a estructurar de manera jerárquica y más organizada estos servicios, de tal manera que haya varios servidores y cada servidor se encargue de unas funcionalidades particulares dentro de la red, teniendo algunos de ellos la gestión centralizada de los usuarios. Ahora, hay un servidor raíz, y ese servidor raíz delega en los demás servidores que hacen parte del dominio de nuestra red como tal. Las empresas que están organizadas y que tienen sus equipos de manera administrados de manera centralizada, pues tendrán un controlador de dominio. Como les dije al inicio, el controlador de dominio más común, el más utilizado, es el famoso Active Directory, que son un conjunto de herramientas de Microsoft. También se puede trabajar con una herramienta libre de Unix llamada Samba, que nos permite, incluso integrarse fácilmente con las herramientas de dominio de Microsoft, e incluso pues puede unirse sin ningún problema con las herramientas de Active Directory como herramientas de clientes para conectarse con los servicios de Samba sobre una máquina Linux, de tal forma que tengamos un servidor Linux donde están todos los usuarios registrados y son administrados desde las herramientas administrativas de Microsoft, desde una computadora con Microsoft Windows.
¿Listo? Ventajas de esta parte, pues el hecho de que no tenemos que pagar por las licencias por el uso de, por la creación de los usuarios en el sistema. Porque eso es algo muy particular que tienen, digamos que estas conexiones, si se acuerdan, en las primeras clases que vimos cuando hablamos de los Windows servers, pues hay que pagar licencia por los usuarios que aparezcan o que tengamos en nuestro servidor configurados, ¿sí? Lo que son las licencias CAL, las Client Access License, las licencias de acceso de cliente. Pues hay diferentes modelos de pago, como se le puede, digamos que gestionar esto con Microsoft, o si no, pues nos vamos al software libre y configuramos desde allá. Pero ya, digamos que configurar el Samba ya requiere tener ciertos conocimientos ya un poco más profundos sobre el manejo de redes de computadoras y lo que es el manejo de puertos y todo esto. Vamos a hacerlo en Windows porque es muy sencillo, es bastante intuitivo y digamos que él mismo va habilitando los permisos en el firewall y todo lo demás, cosas que no hacen de pronto los otros sistemas. Entonces, eso sería como un dominio de red como tal. Dentro de un dominio tenemos un árbol de dominio, ¿sí? Básicamente el árbol de dominio es el dominio como tal. ¿Qué es esto? Conjunto de uno o más dominios que comparten un espacio de nombres en común. ¿Cómo así? Eso es lo que yo les había comentado, que en el dominio tenemos un nombre genérico general, un apellido para todas las máquinas, pero cuando hablamos de un árbol, es donde ya, digamos que, bueno, por defecto, cuando tú montas un solo servidor, armas ya un árbol. Eso sí, un árbol pequeño, digámoslo así, con 2 ramas, 3 ramas, cuando mucho. Digámoslo, un árbol pequeño que no tiene mucha ramificación, porque tienes un solo servidor. Pero ya cuando comienzas a distribuir entre varios servidores, ya tu árbol comienza a crecer y a ramificarse mucho más. Por ejemplo, aquí tenemos en este diagrama un controlador principal acá que corresponde a lo que es se llama costoso.com, contoso.com. De aquí se ramifica otro dominio donde hay otro Active Directory, otro directorio otro servicio directorio de Windows que se llama producción.contoso.com, porque pertenece y se ramifica de la raíz principal, de la raíz del dominio, por eso se dice root domain. Y acá tenemos users.contoso.com, también ramificado de acá. O sea, aquí hay un controlador de dominio, aquí hay otro controlador de dominio con otras máquinas, aquí hay otro con sus respectivas máquinas, y de aquí se ramifica otro, que sería branch.users.contoso.com, siendo estos nombres de dominios, no nombres de computadoras. ¿Sí? Eso sí, a cada servidor se le deberá poner un nombre y a cada máquina dentro de este dominio se le colocará este mismo apellido. ¿Oyeron? Obviamente, pues el nombre contoso.com lo toman de acá y cuando vamos a configurar le debemos decir que lo vamos a unir a este árbol que está acá. Eso lo vamos a ver ahora que comencemos a configurar el sistema. Entonces, miren cómo se puede ir ramificando y podemos ir distribuyendo las funciones. Este de acá se encarga de los usuarios y recursos de esta zona, de esta red. Este triángulo representaría la red como tal de equipos que están acá. Hay ciertas relaciones de confianza entre los diferentes nodos, se intercambian información, se mantienen sincronizados. Este administra los usuarios y recursos de este lado y los usuarios y recursos de acá, dándole apoyo a este. Y todos le dan apoyo a este principal de acá. Eso sí, si tú te vas para acá, vas a ver a todos los usuarios. Si te vas para acá, vas a ver a todos los usuarios de esta zona, incluso la de branch. Si te vas para acá, ves los de producción. ¿Eh? Ahora, si hay una relación de confianza y hay una sincronización, pues lo verás a todos. Eso sí. Y el otro concepto es el de bosque, un bosque de dominio. En este caso, ¿qué viene a ser? Pues un grupo de árboles, ya en este caso, no es necesario que tengan el mismo dominio. Puede que este se llame Contoso y el otro se llame otraempresa.com. Es otro dominio distinto. Entonces, grupos de árboles que tienen una relación de confianza. Entonces, digamos,
cuando ya tú tienes un árbol de dominio organizado, que tienes tu empresa por acá, entonces tienes todos tus dominios saliendo de ese contoso que está ahí, por ejemplo, lo comienzas a ramificar y de ahí sacas tu estructura de árbol. Pero llega de pronto y tú adquieres otra empresa, adquieres una sucursal o haces un convenio con otra empresa que ya tiene su dominio montado, por ejemplo. Entonces, ¿tú qué vas a hacer? Tú no vas a deshacer ese dominio así de un día para otro, y lo vas a unir a este dominio enseguida. No, tú lo que armas es una relación de confianza y conectas ambos árboles, ¿verdad? A través de sus raíces y generas un bosque, ¿ya? Entonces tienes tu dominio de aquel lado, otro dominio de este lado y comparten información entre sí. De tal forma que incluso tú puedes ver desde acá, por ejemplo, podrías ver los usuarios del otro dominio. ¿Listo? Y comenzar a administrar y organizar los recursos y usuarios que aparecen en cada uno de estos sistemas. Eso sí, cuando tú montas un controlador de dominio, ya tienes un árbol y automáticamente ya tienes un bosque. ¿Oyeron? Porque ya con una máquina que tú configures, ya eso es un árbol y ya ese árbol pertenece a un bosque que es un bosque de un solo árbol. ¿Listo? Ya cuando tú vayas a configurar, tú puedes decir, quiero unirme a un árbol de dominio o no, quiero unirme a un bosque ya existente. O quiero crear un bosque nuevo. Y ya de salida, un bosque nuevo es el bosque y el árbol. ¿Eh? Entonces, eso es lo que vamos a hacer nosotros ahora. Entonces, dentro del dominio, ¿qué es un controlador de dominio? Como su nombre le indica, un controlador es alguien que controla, ¿verdad? Este es el elemento central de un dominio. Dice aquí, servidor que administra los recursos de una red de computadores, organizada en forma de un dominio de red. Entonces, este es el servidor o el conjunto de servidores, porque miren que hay controladores y subcontroladores de dominio, ¿verdad? Sirven a los usuarios y a las computadoras de la red para tareas como resolver las direcciones DNS. Ahora explicamos qué es eso de las direcciones DNS, porque este concepto va de la mano de lo que es el controlador de dominio. Es más, este es el concepto de donde surge el nombre de dominio, porque el DNS es el Domain Name System, sistema de nombres de dominio. Entonces, como su nombre lo indica, es un sistema para nombres, nada más. Almacenar las carpetas de los usuarios, hacer copias de seguridad, almacenar software de uso común. Entonces, tú desde un controlador de dominio tienes una administración completa de toda tu red. Tanto así que puedes desde ahí replicar instalaciones de software hacia las otras máquinas. Puedes definir elementos característicos propios de las configuraciones que se le van a colocar a cada computadora. Puedes dar los permisos de cada usuario, dónde se puede sentar, en qué computadoras incluso, e incluso a qué hora, qué día, toda una gran cantidad de privilegios y permisos que tú puedes manejar desde acá. Todo centralizado. No tienes que ir físicamente a ninguna computadora. Entonces, ventajas de un dominio. Delimitar la seguridad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque desde ahí tú controlas todo y puedes definir quién pasa de qué lado a qué lado. Puedes incluir uno o más dominios teniendo cada uno sus propias directivas de seguridad. Puedes poner directivas que obliguen a los usuarios a colocar contraseñas seguras, que obliguen a los usuarios a cambiar sus contraseñas cada cierto tiempo. Entonces ya tú puedes implementar unas políticas de seguridad particulares. Aplicar políticas de grupo. En este caso, tú puedes definir un conjunto de políticas específicas sobre el manejo de los recursos de la red, el manejo de pronto cambiar el fondo de pantalla, lo que es los software que tú puedes utilizar o no puedes utilizar, incluso si puedes o no apagar la computadora. ¿Eh? Todo se maneja a través de esas políticas o directivas de grupo. ¿Eh? Son un conjunto de reglas que controlan el entorno de trabajo de cuentas de usuario y de equipos. ¿Listo? Entonces, todos estos elementos que hacen parte de este dominio permiten una gestión centralizada y la configuración de los sistemas operativos, las aplicaciones y las configuraciones de los usuarios. Desde esa herramienta que sería en este caso pues el GPO para lo que es el administrador de políticas de grupo, el editor, perdón, de políticas de grupo. Replicar información, pues cualquier controlador de dominio puede hacer modificaciones en la base de datos del dominio como tal. Incluso, pues, si tú vas a eliminar o a bajar un controlador de dominio porque lo vas a reemplazar por otro,
y no son versiones muy separadas, porque también hay que tener eso en cuenta, tú lo que haces es que tomas el controlador de dominio, lo unes a ese árbol de dominio, él automáticamente se sincroniza a todos los usuarios, se los jala para él y luego haces un intercambio. Promocionas a este como controlador principal y al otro lo bajas. Y digamos que ya con eso pues tienes tu información replicada sin ningún problema y podrás actualizar tu sistema sin ningún inconveniente. ¿Ya? Delegar permisos administrativos. Se pueden delegar tareas hacia otros usuarios y otros servidores, que cada uno controle una parte de la red, una serie de conjuntos, dependiendo de los tipos de grupos a los que unas a los usuarios, por ejemplo. Hay unos usuarios que son administradores de cuenta, entonces esos pueden crear otros usuarios. Hay otros que son administradores de servicios de impresión. Ellos pueden configurar impresoras. ¿Vale? Entonces ya tú puedes comenzar a delegar los manejos que cada usuario va a hacer dentro del sistema. ¿Ya? Obviamente definidos a través de grupos de trabajo. ¿Qué son los grupos? Los que ya vimos cuando estábamos administrando los usuarios. Un grupo es un conjunto de usuarios que tienen permisos y privilegios en común. Entonces, aquí aparece el concepto de servicio de directorio. ¿Sí? Porque ahorita hablamos de la base de datos de directorio, ¿verdad? ¿Qué es un servicio de Profe, una directorio? pregunta, profe. Dígame. No, sino que yo anteriormente había escuchado sobre dominio, pero era, por ejemplo, las direcciones de las páginas web, que realmente cuando uno escribe www.google.com, realmente esa no es la dirección del servidor de Google, o sea, es una dirección IP. Entonces, ¿qué hace el servidor de dominio? Convierte el nombre de Google a una dirección IP, algo así. Mira lo que me estás diciendo, el nombre, ¿cierto? Sí, el nombre, ese es el dominio, correcto. Esto es lo que se llama un DNS. ¿Ya? Y el Eso, controlador de DNS. dominio hace parte de el DNS hace parte de un controlador de dominio. Porque ¿Ya? DNS en inglés, dominio, algo así, domain, Sistema server. de nombre de O sea, dominio, yo lo acabo de mencionar. Claro que sí. Eso es lo que tú exacto. dices es cierto. Bueno, primero tengamos claro algo. El DNS es un servicio, un sistema digamos que de bases de datos de nombres distribuidos en todo el mundo para replicar no, para asociar un nombre de una computadora a una dirección IP. Hagan de cuenta la agenda de su celular. Cuando ustedes van a llamar a alguien, ustedes buscan el nombre. Y el celular, cuando tú le dices llamar, él llama, no llama el nombre, él llama el número. Entonces, cuando tú vas a buscar www.google.com, el señor DNS lo que hace es averiguar de alguna forma, como mandando mensajes de solicitudes de solicitudes DNS, va a averiguar cuál es la dirección IP de ese servidor. Porque yo lo que necesito para conectarme y ver el sitio web de Google es averiguar cuál es la dirección IP de ese servidor. Ahora, tengan claro algo, el servicio DNS no es solo para páginas web. Lo que sucede es que como todo el mundo lo que más utiliza es el navegador de Internet, ¿sí? El Google Chrome, el Microsoft Edge, el Firefox, ¿sí? Eso es lo que más se usa porque el servicio web, digamos que es el servicio más utilizado en Internet. Lo que normalmente lo asociamos es a la búsqueda de páginas o de sitios web. Pero tú puedes usar eso incluso para conectarte a un servidor de base de datos, para conectarse a un servidor de descarga de archivos, para conectarte a un servidor de correo electrónico. Porque el servicio DNS lo que es una base de datos que te relaciona nombres de computadoras contra las direcciones IP que esas computadoras tienen. Entonces, cuando tú vas a navegar en Internet, que ya estamos hablando de utilizar un navegador, o sea, un Google Chrome, por ejemplo, y tú escribes www.google.com, antes de solicitar la página, el navegador llama al cliente DNS para que averigüe la dirección IP. Después de que averigua la dirección IP, es que ya él comienza a solicitarle al servidor web, ya con la dirección, no con el nombre,
pero eso se vuelve transparente para mí porque el nombre no se me quita de ahí. Ya él solicita la página web de ese señor. Entonces, el servicio DNS es un servicio de nombres en un dominio. Y todos los computadores, por ejemplo, de la Americana, pertenecen al mismo dominio, que es americana.edu.co. Entonces tenemos www.americana.edu.co, appvirtual.americana.edu.co, aplicaciones.americana.edu.co. Entonces, el dominio es americana.edu.co. Ese es un dominio que la universidad tuvo que adquirir con una organización en Colombia que se llama Cointernet, que es la que controla el uso de estos nombres a nivel mundial, bueno, a nivel de Colombia, en la base de datos mundial. Porque el nombre no se puede repetir en todo el mundo. Pero ya un controlador de dominio, señores, es una herramienta que se utiliza dentro de una red LAN por lo general. Y también hace uso del servicio DNS porque él necesita registrar los nombres de todas las computadoras que aparecen en la red. Entonces, el sistema de nombres de dominio se basa en la misma estructura de funcionamiento del nombre que utiliza el servicio DNS. Y por eso también se llama dominio. Es más, eso es el dominio, el nombre. El DNS maneja la relación de nombres contra IPs, pero ya el controlador de dominio lo que maneja es la gestión de los recursos de la red asociado al nombre. Entonces, lo que tú dices, sí, DNS es esa parte, pero eso es solamente uno de los elementos que hacen parte de un controlador de dominio. Es más, tú tienes que configurar en tus máquinas clientes al servidor controlador de dominio como servidor DNS. Porque él va a montarte un servicio de nombre de dominio ahí. ¿Ya? Entonces, sí tienen relación, pero no son lo mismo. DNS solamente es relación de nombre contra IP y el controlador ya te gestiona los recursos completamente de la red. Entonces, Profe, dígame. no, y también he leído que eso hay que pagarlo anual, ¿cierto? Los dominios. Depende del contrato que hagas. Y también he leído que hay cazadores de dominio que están pendientes qué dominios para vencerse y ellos los compran. Entonces que cuando la empresa se da cuenta, ya su dominio ya lo tiene otra persona. Entonces intentan como negociar, y ¿cuánto quieres para que me regrese el dominio? Algo así. Sí puede llegar a pasar, Bueno, pero es muy raro. Solamente pasa en empresas donde el administrador del dominio es muy descuidado. ¿Por qué? Porque la empresa con internet, por lo menos, GoDaddy y estos señores, te avisan como con 3, 4 meses de anticipación que se te va a vencer el dominio. Y cada mes te van mandando un correo. A ti, al contacto administrativo y al contacto financiero. Si tú eres el contacto técnico. O sea, a 3 personas. Ahora, si tú te registraste en Cointernet con los 3, como en los 3 puestos, cometiste un error. Porque tú tienes que ponerte tú como, si tú eres el técnico, el ingeniero, digámoslo así. Tú te tienes que poner como contacto técnico. Al representante legal lo tienes que poner como contacto administrativo. Y a alguien de la parte financiera como contacto financiero. De tal forma que ya haya 3 personas a los que les va a llegar correo informándole, señor, su dominio se va a vencer en 4 meses, por ejemplo. Después, faltando 3 meses, te mandan, hey, señor, su dominio se va a vencer en 3 meses. Y los 3 tienen que recibir ese correo. Ahora, si ninguno de los 3 lo leen y pasan los 4 o 5 meses y tú no leíste ningún correo y no te preocupaste por actualizar tu servicio, de todas formas ellos te lo guardan por un tiempo. No permiten que nadie más lo compre. ¿Ya? Si tú después de ese tiempo no lo has comprado, bueno, listo, pues ya. Lo liberan y cualquiera lo puede comprar. ¿Ya? Y entonces si alguien lo compra por ti, pues ya tú tienes que pagar. De pronto si lo quieres mantener, pues tienes que pagarle a esa persona para que te venda el dominio a ti. ¿Ya? Y ya tú estás más pendiente. De todas formas, hay ciertos dominios que están controlados. Por ejemplo, los dominios .edu.
La americana no puede, para la americana no es fácil perder el dominio .edu, a menos que sea otra institución, otra empresa, otra institución educativa. ¿Por qué? Porque para que te vendan un dominio .edu, tú tienes que presentar la resolución del Ministerio de Educación, ¿ya? Que le indica a Cointernet que tú sí eres una institución educativa. Si vas a mandar el del ORG, pues tienes que mandar los papeles de tu organización sin ánimo de lucro. Si eres del gobierno.gov, pues tienes que demostrar que eres una entidad gubernamental. Tienes que mandar los papeles. ¿Ya? Ya para dominios comerciales, de pronto ya son menos exigentes. Pero digamos que los DNS pues están un poco organizados. Así que para perder un dominio tiene que ser que eres muy descuidado y no estás pendiente de eso y que le permites a estas personas que te compren que te quiten tu dominio. ¿Ya? Normalmente eso pasa es cuando tú no lo has comprado y llega alguien y lo compra antes que tú. Que eso sí puede llegar a pasar. ¿Ya? Entonces, digamos que sí, en cuanto al pago, el pago de los dominios se puede hacer anual a 2 años y hasta, creo que 3 hasta 5 años. Depende del contrato que tú hagas con la organización a la que le compres el nombre. Pero en una red LAN, pues el nombre lo administras tú y como ese nombre no sale a internet, pues puedes poner el nombre que tú quieras. Porque a la larga el que lo administras eres tú. Normalmente uno no amarra el dominio público al controlador de dominio interno. Tendrías que necesitar publicar de pronto ese dominio afuera, pero digamos que no es recomendable, a menos que implementes muy bien las políticas de seguridad, porque si no te pueden jalar toda tu base de datos desde internet de tu controlador de dominio. Entonces, todo lo que es el manejo de los recursos del dominio se hace a través de los servicios de directorio. ¿Listo? Los servicios de directorio son aplicaciones que se encargan de almacenar y de organizar la información sobre los usuarios y los recursos de la red. Esta es la herramienta que permite, o las aplicaciones que permiten gestionar todos los accesos de los usuarios a los recursos. Tienen que actuar como una capa de abstracción para que el usuario digamos que el administrador como tal los usuarios, perdón, no tengan que preocuparse por cómo acceder a esos recursos, cómo gestionar los recursos compartidos, porque todo se hace a través del sistema de dominios. Es más, tú compartes una carpeta en la red y tú puedes ser muy específico y decir quiénes son los que pueden entrar a ver esa carpeta. Porque como la administración de los usuarios es centralizada, los permisos también se centralizan. Entonces, un directorio es un conjunto de objetos con atributos organizados de una manera lógica y jerárquica por el árbol, acuérdense del árbol de directorios, el árbol de dominio, perdón. Entonces, el servicio de directorios es el que organiza toda esta serie de recursos que hacen parte de la red de la empresa. Y LDAP, ¿qué es? Es el protocolo ligero de accesos de directorio. Ya esto es un protocolo de algo llamado capa de aplicación. Esto lo van a ver ya en lo que es redes de computadoras. ¿Oyeron? Sepan, por ejemplo, que este es el protocolo, o sea, el conjunto de reglas que permiten el acceso a los servicios de directorio. Entonces, este LDAP o este protocolo como tal están referenciados en unos documentos públicos gestionados por una organización llamada IETF, Internet Engineer Task Force, Fuerza Tareas de Ingeniería de Internet, que administra las definiciones de todos los protocolos que se usan en Internet, por lo menos los protocolos abiertos, los protocolos estandarizados. De tal forma que todos los fabricantes de software que hagan uso o que quieran implementar este protocolo, creen un software que sea compatible con todos los otros sistemas que también manejen LDAP. ¿Ya? De tal forma que tu máquina, no importa si es un Mac, no importa si es un Linux, no importa si es un Windows, se puedan unir a un dominio de Windows, se puedan unir a un dominio de Linux, se puedan unir a un dominio de Mac, ¿ya? Sin ningún problema.
porque estos protocolos hacen que eso sea transparente al sistema operativo, ya que todos los protocolos se basan en un conjunto de reglas y todos los softwares que se creen basados en ese protocolo siguen esas reglas. ¿Ya? Entonces, tú puedes montar un directorio activo, que es lo que vamos a hacer nosotros, por ejemplo, en un servidor Windows, y puedes unir una máquina Mac a ese dominio sin ningún problema. Porque todos por debajo hablan LDAP, que es las reglas en común que usan todos estos sistemas. ¿Oyeron? Entonces, un árbol de directorio LDAP puede reflejar límites de qué tipo, ya para organizar la estructura de árbol como tal, del árbol de dominio. Puedes manejarlo a nivel de lo que es límites políticos, según las políticas propias de la organización. Geográficos, hablando de sedes que están ubicadas en diferentes sucursales, cosas por el estilo, o diferentes edificios cercanos, si es caso, pero no importa, pero son edificios diferentes. Entonces creas un dominio, un subdominio para cada edificio. Organizacionales, ya cómo es el organigrama de la empresa, dependiendo del modelo que se escoja. O sea, tú escoges el modelo como quieres organizar tu árbol de directorios, tu árbol LDAP. Entonces, hay diferentes implementaciones en software del protocolo LDAP. Tenemos, por ejemplo, el famoso Active Directory de Microsoft, que incluye todo un conjunto de herramientas que no solamente maneja LDAP, porque Active Directory es todo, digamos que es un conjunto de herramientas, no es una sola, pero incluye el protocolo LDAP. Novel Directory Service de los sistemas Novel Network, ¿verdad? Que es una distribución de sistemas para sistemas operativos Unix como tal, como OpenSUSE, por ejemplo. OpenLDAP, que es una versión abierta de LDAP para sistemas Unix, ¿listo? O sea, para instalarse en servidores Unix, no me refiero. Pero como ya les dije, la verdad, todos los clientes pueden ser Windows, Linux, no importa. OpenDS, Red Hat Directory Service, también es una herramienta que viene con Red Hat. CentOS también tiene la suya. Apache Directory Server, esto es una gestión de servicios de directorio bajo un servidor web llamado Apache. Entonces, diferentes implementaciones y hay más. ¿Oyeron? ¿Qué es esto, señores? Nombres de software. Nombres de software que funcionan como servicios de directorios. ¿Verdad? El que nosotros vamos a ver es Active Directory. Entonces, ¿qué viene a ser Active Directory? Dice, término que utiliza Microsoft para referirse a su implementación de servicio de directorio en una red distribuida de computadores. Hace uso de protocolos como LDAP, mira, DNS, el sistema de nombres, DHCP si lo habilitas. DHCP es un protocolo para la asignación de direcciones IP a las computadoras que lo necesiten. ¿Sí? Recuerden que cada computadora tiene una dirección IP asignada y esa dirección IP es única en la red. Y el servidor de DHCP se asegura de que esa dirección sea única. Ahora, si tú asignas las direcciones IP a mano, bueno, ya eso es otra cosa. Pero el servidor de DHCP le asignará direcciones IP a las máquinas que, que se lo soliciten. El servicio DNS va a registrar todas las computadoras que se conecten al dominio. Él va a ir registrando qué nombre tienen y qué IP tienen. Y él va armando ahí su base de datos de nombres. Y lo que es Kerberos, que es el mecanismo o el sistema de autenticación que implementa Microsoft en los directorios activos para la gestión de los usuarios, o más bien para la autenticación de los usuarios, ¿ya? Que se basa en el uso de una serie de mensajes de control que se intercambian el computador y el servidor junto con un conjunto de herramientas internas que él maneja o incluso otros servidores para garantizar primero que la máquina que se está conectando si es la máquina correcta, la máquina que tiene el permiso y que el usuario si es el usuario correcto. Entonces ese sistema Kerberos pues digamos que es la implementación de Microsoft para mecanismos de autenticación en servidores basados en sistemas Windows. ¿Ya? Y el Active Directory incluye un conjunto de herramientas para toda la gestión de lo que es los servicios de directorio.
Una de esas herramientas, que es la que más la gente conoce y la que vamos a trabajar nosotros aquí, son los usuarios y equipos de Active Directory. En esta plataforma o en estas herramientas podemos configurar de manera centralizada el manejo de los usuarios. Miren lo que encontramos aquí. Este es el dominio de la red como tal. Encontramos computadores, controladores de dominio, porque pueden ser varios. Entonces aquí aparece la lista de los servidores que sirven como controladores de dominio en tu red. Maestros, esclavos, como los tengas. Maestro es el principal, esclavo es el que se autoconfigura basado en la configuración de un maestro. ¿Sí? Tenemos acá users, y aquí en users están los usuarios y los grupos. Entonces, esta es la herramienta que vamos a utilizar para crear nuestros usuarios. Y luego vamos a unir una computadora, un Windows 10 virtual, lo vamos a unir a ese dominio para que ustedes vean cómo se incluye una máquina dentro de este dominio de red. Y van a ver que el usuario que vamos a utilizar para conectarnos es el que se creó en el servidor y no el que tiene la máquina localmente. Entonces, ese es digamos que una serie de conceptos básicos asociados al tema de lo que es un controlador de dominio. Señores, esto es muy profundo, esto tiene mucha conceptualización, pero digamos que para entender muy bien la mayoría de los conceptos que se asocian aquí, tienen que tener claros ciertos conceptos de redes. ¿Oyeron? Por eso lo vamos a mostrar, lo vamos a manejar, pero no vamos a profundizar mucho en esta parte. Entonces, vamos a pasarnos a nuestra máquina Windows Server para primero pues instalar las herramientas de directorio activo y luego configurarlo. Bueno, ¿qué tenemos para trabajar aquí? Tenemos nuestra herramienta Windows. Esto es un Windows 2016 Server Standard Edition, y él va a ser nuestro controlador de dominio. También tenemos, se van a ver igual porque tienen el mismo fondo. También tenemos una máquina Windows 10 que va a ser nuestro cliente. Va a representar a las computadoras que se conectan al dominio. ¿Oyeron? Entonces, la forma de diferenciarlos aquí es, visualmente acá abajo está, aquí tienen Cortana en el Windows 10, 2016 no lo tienen habilitado de esta forma. Y aquí tenemos al Google Chrome que no está allá. Es para no confundirnos. ¿Oyeron? Entonces, comencemos con el Windows Server. Windows Server tiene un conjunto de herramientas que podemos habilitar. Por lo general se abren aquí cuando tú inicias el sistema, cuando arrancas el sistema, pues ya queda abierta esta herramienta, pero quería mostrarles dónde se puede habilitar también. Aquí hay una opción que se llama Administrador del Servidor, que es la misma herramienta que está aquí. Aquí, Administrador del Servidor, cualquiera de las dos es válida. Y esta es la herramienta que me permite administrar los servicios y las características propias de la máquina, del servidor como tal. ¿Listo? Aquí me está diciendo que hay algunos detallitos particulares asociados a servicios. Ahí está cargando todavía. Aquí en herramientas aparecen las diferentes herramientas administrativas que tiene el sistema. ¿Sí? Muchas de estas herramientas aparecen en todos los Windows, ¿oyeron? Miren, por ejemplo, la administración de equipos. Aquí está. Que esa la habíamos visto en el Windows cliente también, en Windows 10. Aquí está. ¿Sí ven? El manejo de discos, los servicios y aplicaciones, ¿ya? Los usuarios usuarios y grupos, ¿sí? ¿Se acuerdan que nosotros vimos esta plataforma? Entonces, también está aquí. Antes de comenzar, para que nuestro sistema, digamos que como esto va a ser un servidor, se recomienda que tenga una dirección IP fija. Actualmente este servidor tiene una dirección IP que le asigna un servidor de HCP que tengo yo acá en mi casa, digámoslo así. Entonces vamos a entrar aquí debajito, vamos a hacer clic derecho, abrir centro de redes y recursos compartidos.
para asignarle una dirección IP. Como les dije, ya él tiene una por DHCP. Vamos a asignarle esa, pero de manera fija. Entonces, aquí en Ethernet, que es el elemento de la red como tal, el adaptador de red, aquí está el estado de la red como tal. Voy a irme aquí a detalles para verificar qué dirección IP tiene actualmente mi computadora. Y tiene la 192.168.1.115. ¿Sí? Entonces voy a ponerle la misma dirección IP. Miren, aquí está dirección IP versión 4. Un concepto llamado máscara de subred, que digamos que ahora mismo no viene al caso, solo van a ver en fundamentos de redes, pero va a ser 255.255.255.0. Puerta de enlace 192.168.1.1, eso es para que tenga internet. Servidor de HCP, este fue el que le asignó la dirección, pero eso no lo vamos a manejar. Y servidor DNS tenemos este también. Pero él va a ser un servidor DNS propio para él también. Porque él se va a configurar como servidor DNS. Entonces vamos a decirle aquí cerrar. Y vamos a asignar esos datos a la configuración de la red. Vamos aquí a propiedades. Aquí están el protocolo de Internet TCP/IP versión 4. Propiedades. Y aquí actualmente está en obtener una dirección IP automáticamente, o sea, un servidor que me asigne la dirección. Es decir, no, tú eres un servidor, así que tú vas a tener una IP fija. 192, perdón. Tenía el teclado numérico apagado. 192.168.1.115. Voy a poner la misma que tiene para no generar ningún conflicto con alguna otra dirección que tenga aquí en mi casa. Hago clic abajo y ya él pone la máscara de su red asociada a esta IP. Yo eso lo podría cambiar si la máscara fuera diferente, pero esa es la que voy a necesitar. Y aquí 192.168.1.1, que es la puerta de enlace. Esa fue la información que vimos en la información de red. Y DNS, bueno, vamos a dejarle el mismo que él tiene por ahora. 1, pero esto vamos a tener, esto pues lo podríamos cambiar más adelante. Cerrar. Y cerramos aquí. Listo. Ya la dirección IP está fija y asignada. Ojo, si la dirección IP está dinámica, eso no afecta en nada. El controlador funciona. Pero él te advierte y te dice, ven acá, no tienes una IP fija. Ojo con eso porque si reinicias esta máquina, es probable que el servidor de HCP te asigne otra dirección distinta y se nos arma un lío aquí a nosotros. Porque ya todo el mundo aprendió tu IP y si la vas a cambiar, se enreda esta cosa aquí Muy bien. Entonces, lo primero que tenemos que hacer aquí, señores, es habilitar e instalar la herramienta de Active Directory de Microsoft. Para eso nos vamos aquí a administrar y nos vamos a agregar roles y características. ¿Por qué? Porque actualmente ese rol no está instalado en el sistema. Él por defecto no se instala. Entonces aquí me sale el asistente de instalación, ¿verdad? Entonces debo trabajar con una cuenta de administrador, debo tener una contraseña, dice que debe ser segura, digamos que no es obligatorio, pero sí es una buena práctica. Ya a este servidor yo le monté una clave, digamos que entre comillas segura. Las opciones de red como la dirección IP estática están configuradas, en lo que acabamos de mirar. Las actualizaciones de seguridad más recientes de Windows Update están instaladas. Eso digamos que por tiempo no lo hicimos, pero es una recomendación que tengas tu Windows actualizado. Otro detalle particular que vamos a hacer antes de configurar el controlador de dominio es asegurarnos de que la computadora tenga un nombre correcto, porque miren el nombre que tiene actualmente. Win-MP tiene aquí una cantidad de letras. Digamos que ese nombre pues es muy difícil de recordar, pero es mejor ponerle un nombre mucho más
fácil de definir. Pero eso lo hacemos ahora. Entonces le damos aquí siguiente. Aquí me dice omitir esta página de manera predeterminada. Quiere decir que si yo la activo, le digo, la próxima vez que yo te vuelva a abrir esta herramienta, no me pongas esto. Vete directamente a la página que sigue. Déjasela ahí porque siempre es bueno que salga esta información para uno acordarse de detallitos que dejó por fuera. Muy bien. Entonces, aquí viene lo que deseo instalar. Instalación basada en características o roles. Instalación de servicios de escritorio remoto. En este caso, señores, esta opción de abajo de escritorio remoto es la que se utiliza cuando quiero conectarme a una infraestructura de sistemas virtuales, por ejemplo, puede ser, donde los servidores, tengo un conjunto de servidores que se van a conectar con esta máquina y van a sacar una copia y se van a conectar remotamente, como por escritorio remoto, a esta computadora. Eso requiere de la adquisición de licencias de Windows llamadas licencias VDI, ¿oyeron? Del Virtual Desktop Infrastructure, creo que traduce el VDI. Pero lo que vamos a hacer es instalar un nuevo rol, porque vamos a instalar el rol de directorio activo. Entonces le damos siguiente. Él me está diciendo, seleccione los servidores o en este caso pues el disco duro con el que vas a trabajar, no, con el servidor ¿verdad? Si hubiera varios servidores en la red, pues él pondría aquí la lista de servidores, eso en caso de que yo pertenezca a un dominio. Entonces, este es el nombre de la máquina, ese nombre lo vamos a cambiar ahorita. Le damos siguiente. Y aquí me lista los roles que deseo habilitar. ¿Sí ven? Entonces, particularmente el rol que me interesa es el servicios de dominio de Active Directory. Ese es el que voy a activar. Eso me habilita, me dice, bueno, para poder habilitar a este señor, yo necesito habilitar todas estas opciones. Necesito instalarte las herramientas de Active Directory y del Domain Service, del servicio de dominios de Active Directory y el servicio de directorio ligero. En este caso vamos a montar un Windows PowerShell, que es una consola de Windows bastante potente, mucho más potente que el CMD. Otras herramientas adicionales. Entonces, estas son las herramientas que él va a instalar. Le decimos, sí, agrega esas características, por favor. Y le decimos siguiente. Aquí son características, pero lo que nosotros vamos a instalar son roles. Entonces, si tuviéramos que instalar algunas otras características, pues las podemos buscar aquí y se instalan. Ya eso sí depende de cada instalación que tú vayas a hacer. Le decimos siguiente. Y listo, me está diciendo aquí que se va a manipular los servicios de dominio de Active Directory y que digamos que es lo que se va a instalar aquí, el ADDS. Si hubiera más herramientas, pues saldrían aquí las otras opciones que se van a instalar. Decimos siguiente. Y aquí tenemos esta opción de reiniciar automáticamente en caso de ser necesario. ¿Sí? Podemos activarla. Pero eso quiere decir que él no me va a preguntar. Si no, pues yo lo puedo hacer manualmente sin ningún problema. Decirle que no. Vamos a decirle instalar. Y ahora ya él comienza el proceso de instalación del directorio activo, del Active Directory. Y pues nos toca esperar a que termine, como siempre en Windows. ¿Ya? Este asistente se puede cerrar sin interrumpir la ejecución de las tareas. Para ver el progreso de la tarea puede volver a abrir la página. ¿Ya? Aquí nos va a ir mostrando cómo va el proceso de instalación. Bueno, y aquí salió una tarea pendiente, una notificación. Pues miren las herramientas que tenemos actualmente. ¿Sí? Windows PowerShell, visor de eventos, servicio Microsoft Azure, servicios, programador de tareas. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
24 herramientas. Después de esto van a salir más herramientas todavía. Entonces ya ahí comenzó, ya un 10%. Entonces nos toca esperar, señores. Muy bien, entonces ya aquí terminó el proceso de instalación. Ya pues tenemos que decirle aquí cerrar. Y él me está diciendo que se requieren pasos adicionales para que esta máquina sea un controlador de dominio. O sea, ya le monté las herramientas. Pero ¿qué debo hacer? Debo promover el servidor a controlador de dominio. ¿Ya? Eso antes se hacía con un comando que se llamaba dcpromo, pero ya lo incluyeron aquí como una herramienta del sistema. Vamos a decirle cerrar aquí si es caso. Le podemos decir aquí, pero vamos a decirle cerrar. ¿Ya? Y aquí me está mandando una notificación. Entonces yo siempre tengo que estar pendiente de las notificaciones. Hago clic aquí. Y aquí me dice, listo, instalación de las características, ya está. Pero se requiere configuración adicional. Entonces dice aquí, promover este servidor a controlador de dominio. Pero todavía no lo voy a hacer porque quiero arreglarle el nombre a la computadora. ¿Sí? Entonces, voy a irme aquí a mi explorador de archivos y en este equipo le voy a decir clic derecho, propiedades. Aquí está el nombre actual de la computadora y que pertenece a un grupo de trabajo llamado Workgroup. Voy a cambiarle aquí la configuración. Y aquí me sale esta ventanita para las propiedades del sistema. Y voy a decirle aquí cambiar. Y aquí está el nombre de la computadora. Entonces le voy a poner, vamos a ponerle servidor, digamos que controlador de dominio server. Server, normalmente se maneja esto en inglés. Lo demás lo dejo quieto, ¿oyeron? DC server, ese va a ser el nombre que va a tener la computadora. El cambiarle el nombre a la computadora me obliga a reiniciar la máquina, ¿oyeron? Para que el nuevo nombre sea asignado. Aceptar, cerrar, y aquí me dice, ¿debemos reiniciar ahora la computadora o reiniciamos más tarde? No, ahora porque necesito que el nombre sea asignado ya. Y esperamos a que arranque la máquina nuevamente. Listo, ya inició. Ahora tenemos que ingresar. Para eso tenemos que presionar la combinación de teclas Control al suprimir. En este caso, pues en el VirtualBox. Eso se puede lograr desde aquí. Entrada, teclado. ¿Sí? Bueno, aquí en entrada, teclado se ve insertar Control al del. Pero digamos que desde el teclado podemos decirle Control suprimir. Control del lado derecho y la tecla suprimir, porque si presiono control al suprimir se activa el administrador de tareas de la máquina real. Y listo, me está pidiendo el nombre del usuario administrador. Perdón, la clave del usuario administrador. Y esta clave es W mayúscula IN 1N y la palabra server reemplazando las vocales por números. Ahí está. Porque digamos que no me deja poner una contraseña que no sea segura. Entonces, le puse esa para tener cierto grado de seguridad. Eso es una muy buena forma de manejar contraseñas. W mayúscula, letras minúsculas, mayúsculas y números. Se hubiera podido poner un guión entre Win y Server, pero digamos, lo dejé así. Ya está cargando, hay que esperar que cargue el administrador del servidor. Listo, está cargando.
Aquí podemos ir escogiendo incluso estas opciones. Y aquí aparece información del servidor local. Listo, ya cargó. Entonces, aquí está, miren el nuevo nombre que tiene. Ya le puso DC Server. Grupo de trabajo, pues, Workgroup, no sé, sale desconocido. Y me sigue saliendo la misma advertencia, porque todavía no lo hemos promocionado a un controlador de dominio. Entonces nos vamos aquí. Y ahora sí, debemos promover este servidor a controlador de dominio. Voy a decirle el siguiente. Y comienza el proceso de configuración del sistema. Entonces tenemos una serie de opciones que podemos escoger aquí. Tenemos agregar un controlador de dominio a un dominio existente. O sea, me voy a unir a un árbol que ya existe. Agregar un nuevo dominio a un bosque existente. ¿Sí? Ya en caso de que, digamos que, pues ya existe el bosque creado como tal. Agregar un nuevo bosque. Pues esta es nuestra opción. Cogemos aquí, agregar un nuevo bosque. Y aquí me pregunta, bueno, ¿cómo vamos a llamar a ese dominio? ¿Ya? Aquí él me pregunta el dominio actual. Lo puedo buscar si hubiera un dominio aquí en la red. Y si hay credenciales específicas que tengo que meter de identificación, pues las coloco. Vamos a agregar un nuevo bosque y le decimos, vamos a crear un dominio, vamos a llamarlo Cuba.local, por ejemplo, porque es un dominio local. Podríamos ponerle el dominio de la empresa, Cuba, vamos a decir que es cuba.edu.co, por ejemplo, si queremos, pero esto es una red local, vamos a dejarlo con cuba.local. Le damos siguiente. Muy bien, aquí me dice qué tipo de nivel funcional le voy a dar y me dice que el nivel funcional del bosque y del dominio va a ser de Windows Server 2016. Yo aquí puedo desplegar y seleccionar versiones antiguas. En caso de que dentro de la red existan controladores de Windows o servidores Windows que tengan versiones anteriores al Windows 2016. Eso es común en todos los sistemas. Para hacerlo compatible con esas versiones. En algunos casos hay algunos mecanismos que se configuran para la versión de Windows Server 2016, por ejemplo. Si lo dejo así y tengo en mi red versión 2008 Server o 2012 Server, por ejemplo, es probable que haya algunos servicios que no vayan a ser compatibles y me puedan llegar a generar algún problema de compatibilidad en esos sistemas. ¿Ya ven? Entonces, pero como este es el mismo servidor, es uno solo, vamos a dejarlo en Windows Server. Ojo, esto es para las relaciones con otros servidores. ¿Oyeron? Lo mismo acá. Entonces aquí puedo decir, no, un 2012, ¿ya? Y aquí, pues, ¿qué nivel funcional le voy a dar al dominio? No, vamos a dejar todo en 2016. Capacidades que voy a montar. Servidor de sistema de nombres de dominio DNS, claro que sí, lo necesito para que me administre los nombres de las máquinas. El catálogo global, que sería toda la base de datos del servicio DNS necesarios aquí para controlar. Un controlador de dominio de solo lectura indica que no se van a poder, él no va a poder hacer modificaciones sobre el dominio como tal. Él solamente está para monitorear que todo esté funcionando, por ejemplo, digámoslo así. Y después me está pidiendo aquí una contraseña del modo de restauración del servicio de directorios. ¿Esto qué es? Digamos que yo saco un backup de este servicio, de este directorio activo, y lo voy a volcar en otra máquina. Porque se me dañó esta máquina, voy a montarla nuevamente, no sé, voy a hacer un backup y voy a restaurar el backup. Pues esta es la clave. Él me va a preguntar, bueno, dame la clave de restauración. Y obviamente, pues si tú le das la clave correcta, él te deja restaurar el dominio, si no, no. Esto incluso como mecanismo de seguridad por si alguien se llega a llevar ese backup. ¿Ya?
y quiere instalarlo en otra máquina para tener tu estructura jerárquica y conocer tus recursos, por ejemplo, obviamente pues no lo va a poder hacer porque no tiene la contraseña de instalación. Se puede poner la contraseña, una contraseña que sea segura. A veces cometen el error de poner la misma clave del usuario administrador. Pues deberían utilizar otra distinta. ¿Ya? Vamos a ponerle aquí restauración. La R mayúscula y reemplazando las vocales por letras. Las vocales por números, perdón. Creo que me equivoqué en algo aquí. A ver que no me haya equivocado. Esto solamente se aplicará cuando necesites restaurar el sistema. El siguiente. Listo. Aquí me está mostrando una advertencia, señores. Me dice, no se puede crear una delegación para el servidor DNS. ¿Por qué? Sencillo, todavía no está instalado. Pero él lo va a instalar, así que no hay problema. ¿Ya? Si yo hubiera tenido un servidor DNS ya preinstalado con anterioridad, que también lo puedo hacer, listo, esa advertencia no me hubiera salido. Porque ya él detectó el servidor DNS y él crea la zona de búsqueda, que se le llama eso, que es el conjunto de archivos donde están las bases de datos de los nombres de los servidores, perdón, de los nombres de las computadoras, que es la zona de autoridad. Entonces ya lo hubiera creado. Entonces, especifique las opciones de delegación. Crear delegación DNS no puedo. ¿Por qué? Porque no hay un servidor DNS en estos momentos. Pero de todas formas, él lo va a crear. Le decimos siguiente. Y él, para mantener compatibilidad con otros sistemas Windows anteriores, incluso que no se manejen, que no se configuren como dominio, sino que manejen el nombre de NetBIOS. NetBIOS es el mecanismo que se utilizaba antes en Windows. Todavía existe ese protocolo y todavía se usa para la gestión de recursos compartidos, por ejemplo. Pero la característica del NetBIOS es que no permite nombres complejos. ¿Cómo así nombres complejos? QA.local. Ese punto para separar los dos nombres no lo permite. QA.edu.co, QA.com.co, eso no lo permite como nombre de dominio. Porque él no maneja nombres de dominio. Entonces él tiene que ser un nombre sencillo, un nombre solo, sin mezclar nombres combinados. Entonces por eso él está tomando el nombre de dominio y está tomando solamente el QA. El punto local lo ignora. ¿Oyeron? Entonces le vamos a dar... Y me está diciendo dónde va a dejar las carpetas de bases de datos. ¿Sí? Va a crear una carpeta en C Windows/NTDS y ahí va a guardar las bases de datos de nuestros sistemas. ¿Sí? Lo que es las bases de datos, los archivos de registro de las actividades que se desarrollen dentro del dominio y lo que es el volumen del sistema. Entonces, la carpeta sysvol, ahí se va a guardar. Esto normalmente uno lo deja quieto. Y listo. Aquí me está dando para que revise las opciones y vea si no me equivoqué en nada. El dominio se llama QA.local. NetBIOS es QA. Vamos a trabajar con nivel funcional Windows 2000 Server. Catálogo global sí. Delegación DNS no. Y las carpetas de registro. Entonces, verifiqué que todo estaba correcto, que no me haya equivocado en nada. El servicio del servidor DNS se configurará en este equipo. Claro que sí. Listo. ¿Ya? Le decimos siguiente. Miren, aquí podemos capturar el script de PowerShell que él va a ejecutar. Este es el comando que él va a ejecutar para configurar todo esto. Entonces yo puedo copiar eso y me lo llevo a un archivo de texto y ya tengo el script que puedo poner a correr en las otras máquinas. Para no tener que hacer los pasos uno por uno, sino que cojo esto, lo volco allá y lo pongo a correr por la consola de PowerShell. Lo que les digo, señores, la consola es importante aquí. Le decimos siguiente. Y está comprobando los requisitos para después comenzar a instalar el sistema. Si ve que algún requisito hace falta, pues me lo indica.
Bueno, me está indicando aquí. Todos los controladores de dominio de Windows Server tienen un valor predeterminado para configurar la seguridad llamada permitir algoritmos de criptografía compatibles con Windows NT. Listo. Me está indicando esto, que impide los algoritmos de criptografía más vulnerables al establecer las sesiones de canal de seguridad. Para más información, mira aquí. No se puede crear una regla de delegación porque no hay un servidor DNS. Básicamente eso es lo que me está diciendo. Todas las comprobaciones de requisitos previos se realizaron correctamente. Clic en instalar. Ya. Entonces, la única advertencia que tengo aquí es esta, la de la criptografía, pero eso lo va a habilitar él. Y aquí lo del controlador de dominio, que también lo va a habilitar él. Le damos instalar. Y comienza el proceso de instalación de las herramientas de directorio activo o de Active Directory. Entonces, nuevamente me toca esperar, señores. Ya está instalando el DNS, vean, esperando que finalice la instalación del DNS. Listo, aquí me dice que va a cerrar la sesión porque tiene que reiniciar para poder habilitar estos servicios. Entonces, ya lo está haciendo y toca, pues, después de que arranque, pues ya montará todos los servicios asociados al directorio activo o al Active Directory. Bueno, listo, ya cargó el sistema nuevamente. Presionamos otra vez control al suprimir. Ingresamos con el usuario administrador. Miren que ahora aparece la referencia QA como nombre de, digamos que en este caso el nombre NetBIOS, el nombre que se asoció, porque digamos que es la forma como él nos representa aquí en esta estructura. Esta es la clave que tiene el servidor. Vamos a darle siguiente. E incluso ahora en el arranque también demora un poco más que antes. Porque tienen que servir los servicios del directorio activo. Vamos a que termine de cargar. Aquí debajo tienen que salir los diferentes roles que tiene el servidor, incluidos los del directorio activo. Bueno, listo. Entonces ya aquí cargó los servicios del directorio activo. Aquí están los eventos que él desarrolló y aquí está pues el nombre del servidor y la IP y los datos ya específicos de ese servidor. Aquí está el DNS, ¿sí? El mismo, y servidor de archivos, servicios de archivos para el manejo, gestión de discos y todo lo demás, carpetas compartidas y todo esto. Entonces, lo que nos interesa configurar ahora son los usuarios que van a pertenecer a este dominio. Entonces, para esto usamos lo que son las herramientas administrativas. Entonces, nos vamos aquí a herramientas. Y miren que ahora salen más herramientas que antes, que ahora no caben en toda la pantalla. Entonces, ¿por qué? Porque montó herramientas de dominio de confianza de Active Directory, montó el DNS, ¿sí? El servidor DNS, montó centro de administración de Active Directory, montó acá el usuarios y equipos de Active Directory, ¿se ven? Servicios de Microsoft Azure. Entonces, aquí está. Este es el que me interesa, usuarios y equipos de Active Directory. Listo. Vamos a maximizar aquí. Entonces, aquí aparece nuestro dominio, cuba.local, con los elementos que hacen parte de ese dominio. Aquí en computadores, pues no se ha registrado ninguna máquina todavía, pero cuando comiencen a registrarse, pues aquí van a salir las computadoras que se han conectado a nuestro dominio. El controlador de dominio, que es el señor DC Server, que es el que tenemos nosotros configurados en estos momentos, ¿sí? Aquí hay unos principios de seguridad que se pueden habilitar, gestión de cuentas,
Y aquí el que me interesa es este, usuarios. Y en este caso en users está usuarios, por ejemplo, los que se identifican por una sola personita aquí, el administrador. Y los que tienen dos personas son los grupos. ¿Listo? Los grupos de trabajo. Aquí tenemos unos usuarios que están deshabilitados, que son las cuentas por defecto, el default accounts y invitados. Están desactivados porque aparecen con la flechita hacia abajo. Entonces, lo que hacemos acá en esta herramienta es crear usuarios y crear grupos si queremos también. Entonces, podemos decir aquí, clic derecho, nuevo, y aquí están las opciones de nuevo que puedo crear, nuevo usuario. Puedo irme aquí también al botón nuevo usuario acá. O aquí a acción. Nuevo y usuario. Cualquiera de esas formas funciona, incluso acá de este lado, clic derecho, nuevo usuario. No, digamos que hay muchas formas de crearlo. Cualquiera que de las que escoja, pues es básicamente lo mismo. Si hacemos clic aquí en usuario y listo. Entonces, nombre de pila es qué nombre le voy a poner al usuario, o sea, cómo se llama él. ¿Sí? Vamos a crear un usuario para mí aquí, José. Iniciales, si quiero ponerlas, si quiero, si no, no. Miren que debajo él me va armando el nombre. ¿Ya? Palacio, Velázquez, el nombre completo si quieres. Ese es el nombre propio de la persona. Y acá viene el nombre de usuario, ya el que vas a utilizar. Entonces vamos a decir que es J Palacio, por ejemplo, el usuario. Y va a unirse al dominio Cuba.local. Aquí aparece el nombre de dominio para sistemas Windows, sistemas de Active Directory y el nombre basado en NetBIOS, en NetBIOS, para versiones anteriores a Windows 2000, que es Cuba/J Palacio. Entonces le decimos siguiente y ahora me está pidiendo la contraseña. En este caso, pues, debemos colocar una contraseña que cumpla con los requisitos de seguridad porque están habilitadas las políticas de seguridad de las contraseñas. Ahorita les muestro dónde está eso. Entonces vamos a poner aquí, por ejemplo, una contraseña server. A ver si nos acepta esa. Con la S mayúscula y la W mayúscula. Uno siempre debe tener una contraseña inicial, que es la que le vas a asignar a los usuarios. Entonces, aquí debajo aparece una opción que dice, el usuario debe cambiar la contraseña en el siguiente inicio de sesión. O sea que la próxima vez que arranque en mi computadora y me loguee en el sistema, voy a poner esta contraseña que me acaba de asignar el administrador y el sistema me pedirá que ponga otra. ¿Ya? Y obviamente esa contraseña debe cumplir con los requisitos de seguridad. El usuario no puede cambiar la contraseña. Entonces hago clic aquí, por ejemplo, y en este caso, pues tendría que desactivar aquí para poder activar esta opción. Así que esta va a ser la contraseña que él va a tener. Si lo activo aquí, bueno, vamos a quitar esta. La contraseña nunca expira, quiere decir la contraseña nunca se vence, no importa lo que digan las políticas de seguridad de la contraseña. Y la cuenta está deshabilitada, es para bloquear la cuenta. Entonces, inicialmente uno siempre lo habilita aquí, porque la idea es que el usuario ponga su propia contraseña y que no tenga que ver con la que yo puse. ¿Ya? Le damos siguiente y listo, finalizar. Y aquí está el usuario, ¿sí ven? Entonces yo puedo entrar aquí al usuario, doble clic, y aquí aparecen las características del usuario, miren el número de teléfono, correo electrónico, si tiene página web, la dirección, ¿sí? Toda información ya propia del usuario. Cuenta es la parte ya de las opciones de seguridad de la cuenta. ¿Sí? Aquí aparecen unas inicio de sesión, hora de inicio de sesión, iniciar sesión en, que son algunas políticas de seguridad. Aquí aparecen otras opciones de configuración asociadas a la cuenta.
la fecha de expiración de la cuenta, por ahora está en nunca. Entonces, si voy a dejar perfil, ¿sí? Ya elementos adicionales. Miembro de es a qué grupos pertenezco. ¿Sí? A qué grupos pertenezco como usuario del sistema. Por ahora estoy en usuario de dominio. Vamos a darle a aceptar. Vamos a dejar esto quieto así. Y vayámonos ahora entonces a unir una máquina Windows a este dominio, porque ya el dominio está configurado y ya está listo para que se unan a él. ¿Listo? Característica particular, la máquina que va a unirse a mí debe tenerme a mí como controlador de dominio. Quiere decir que en el servidor DNS que estemos utilizando, o en este caso el local, le deberemos poner a la máquina Windows que el servidor DNS es esta computadora. Recordemos la dirección IP. Centro de redes y recursos compartidos, Internet, y aquí en detalles. La dirección 192.168.1.115. Listo, cerramos. Pasémonos a nuestro cliente, nuestro Windows 10. Muy bien, estamos aquí en nuestra máquina Windows 10. Vamos a primero configurar la red para asegurarnos de que el dominio, nuestra máquina tenga definido el controlador de dominio, el dominio correcto para que pueda encontrar a quién es QA.local, porque el servidor DNS es el que le va a decir quién es QA.local. Nos vamos aquí a Ethernet, propiedades. Propiedades TCP/IP versión 4. La IP vamos a dejar que la obtenga automáticamente. Él es un cliente y se la va a asignar por servicio de HCP, en este caso pues mi router Wi-Fi que tengo acá. Pero como servidor DNS, sí tenemos que decirle que el servidor DNS es 192.168.1.115, que es la dirección IP del servidor Windows Server. Si no hago esto, cuando ponga QA.local, él va a intentar buscarlo en el dominio que él tiene configurado por la red, que es, en mi caso, el de mi casa es el dominio de Google, y él obviamente Google no sabe lo que yo acabo de hacer acá, así que no va a encontrar mi nombre, y por lo tanto no va a funcionar, ¿ya? Entonces debo asegurarme de que las máquinas tengan como servidores DNS a mis controladores de dominio, o por lo menos a los servidores DNS que hagan parte de la red y que tengan referenciados los nombres de mis máquinas. Le doy a aceptar. Tenemos aquí, listo. Cerrar, cerrar y cerramos. O sea, no cambiamos la IP no importa, lo que importa es el DNS. Entonces, vamos a hacer algo parecido a lo que hicimos para cambiarle el nombre al servidor. Vámonos aquí a las herramientas, perdón, al administrador de archivos. Y aquí en el equipo le voy a decir clic derecho y propiedades. Listo. Entonces aquí también me aparece pues este nombre de máquina. Vamos a tratar de corregirlo. Nos vamos aquí a cambiar configuración. Y aquí tenemos la opción de cambiar el nombre de la máquina y de unirlo a un dominio. Esta es la misma opción para unirlo a un dominio. Muy bien. El nombre de la máquina vamos a aprovechar y vamos a cambiarlo. Vamos a ponerle Win10. Normalmente los nombres de máquinas, pues en las empresas, los nombres de las computadoras se deben organizar. Puede ser por segmentos, por el bloque en el que está, la dependencia a la que pertenece, cosas por el estilo, para que sea fácil de identificar la computadora. Tiene que haber un patrón de asignación de nombres.
Y adicional a esto, al nombre que le vamos a poner, vamos a cambiarlo y ya no vamos a trabajar con un grupo de trabajo, sino que vamos a trabajar ahora con un dominio. ¿Ya? Y yo aquí debo poner cuál es el nombre de dominio al cual me voy a unir, que en este caso es el nombre cua.local. Esperemos a que escriba. Ahí está, cua.local. Ese es el nombre de dominio al que me voy a unir. Cuando yo le dé a aceptar, él va a intentar identificar la máquina, obviamente a través de la red, y me va a pedir, la máquina le va a pedir que se autentique. ¿Con qué? Con el usuario administrador o algún usuario administrador del sistema, para garantizar que el que está intentando unirse sí tiene los permisos para establecer esa unión a este dominio. Le damos a aceptar. Listo. Entonces ahora me está diciendo, muy bien, dame el nombre de un usuario. Muy bien, entonces yo digo administrador y la contraseña. In server. ¿Sí? Vamos a validar que le escribamos bien. Sí, esa es la contraseña del administrador. Y le damos a aceptar. Si todo es correcto, pues me saldrá perfecto. Aquí me pedirá reiniciar la máquina. Si no, me saldrá un error. Listo. Se unió correctamente al dominio cua.local. Quiere decir que me autentiqué contra la máquina, me aceptó el usuario y ya me permitió registrarme en este sistema. Le damos a aceptar. Listo. Ahora me está diciendo que debo reiniciar la computadora para aplicar los cambios. Vamos a decirle aceptar. Y aquí debo decirle cerrar. Los cambios tendrán efecto después de reiniciada la computadora. Y reiniciar ahora. Listo. A ver aquí. Listo. Entonces aquí ya iniciar sesión con Cuba y este ya es el dominio al que estoy unido. El de acá es el usuario local de esta computadora. Entonces el usuario que voy a usar es jpalacio. Ya aquí aparece Cuba indicándome que es la sesión dentro del usuario y de ese usuario. Y la contraseña server win, que fue la que le pusimos allá. Y me dice, se debe cambiar la contraseña del usuario antes de iniciar la sesión, porque estaba habilitada la opción de allá de que tenía que cambiar mi contraseña. Entonces le digo aceptar. Y ahora él me pide, bueno, póngame otra contraseña. Tiene que ser una contraseña segura. ¿Listo? Entonces vamos a ponerle Windows pasando las vocales y verán que reemplacé la letra S por un signo pesos. Vamos a ver cuántos hay aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No recuerdo si pide mínimo 7 de 7 credenciales. De todas formas, vamos a ponerle un 10 aquí de Windows 10 para que tenga por lo menos 9 caracteres y sea un poco más segura. Verifiquemos. Entonces tenemos mayúsculas, minúsculas, símbolos especiales, números. Y no es una contraseña difícil de recordar. El problema es que muchos sistemas de diccionarios conocen este tipo de técnicas y las pueden utilizar para intentar averiguar nuestra contraseña. O sea, comienzan a reemplazar vocales por números también. Por eso hay que ponerle símbolos especiales por algún lado. A veces ya cuando estamos en la parte productiva, a veces comienzan a molestar los sistemas y no permiten unirse al dominio, a pesar de que ya anteriormente se habían unido.
y comienza a molestar, te dice que las directivas de confianza no se permiten, que no hay confianza. Listo, se cambió la contraseña. Aceptar. Que no hay confianza en el tal, entonces te toca sacarlo del dominio y volverlo a incluir. Oye, esa es la solución que siempre hemos encontrado. Eso pasa cuando se pierde la relación de confianza entre el cliente y el servidor. Listo, miren que estamos iniciando como si fuera, esta es la primera vez que ese usuario inicia. Entonces ahora estamos utilizando el usuario J Palacio y no estamos usando el usuario PC, que era el que teníamos antes. Entonces él tiene que crear el perfil de este usuario en esta máquina. Muy bien, listo. Ya estamos unidos al dominio. ¿Sí? Ya esta máquina se autenticó con el usuario J Palacio, que no es local, sino que está en la otra computadora. Entonces, así se hace con todos estos recursos. ¿Sí? Vamos a mirar aquí en las propiedades para que veamos que ahora aparece como máquina win10.cua.local. Clic derecho, propiedades. Y aquí aparece el nombre del equipo, win10.cua.local. Pertenece al dominio cua.local. ¿Ven? Entonces digamos que esta máquina ya yo le puedo definir permisos, políticas, características propias a este usuario incluso desde el servidor. Vamos aquí al servidor DNS un momento. Entonces él tiene aquí unas zonas de búsqueda definidas. Aquí está cua.local. Las zonas de búsqueda son las zonas donde él busca los nombres. Y miren que aquí ya aparece Win10, que es nuestra computadora cliente que conectamos a nuestra red. Y aquí aparece que Win10 tiene la dirección IP 192.168.1.116, que es la IP que debe tener nuestra máquina Windows. Verifiquemos. Vámonos a la red aquí en nuestra máquina Windows 10. Ojo, Windows 10, Windows 8, Windows 7, todos se unen de la misma forma, ¿oyeron? Es la misma forma de conectarse al dominio. Y eso hay que hacerlo con todas las máquinas. Internet. Detalles. Y ahí está la 116. ¿Sí ven? Esa es la máquina. Entonces, este es el servicio DNS. Nombre contra IP por lo general. ¿Vale? Aquí está DS Server, que es el servidor de dominio, que tiene la .15. Esa la manejó de manera estática porque él la escribió a mano. Estática quiere decir que es fija. Y esta la aprendió el día de hoy a las 8 p.m. ¿Ya? Muy bien, ese es el servicio DNS. Vamos aquí otra vez a herramientas. Vamos a buscar aquí la opción directivas de seguridad local. Y aquí están directivas de cuenta, directivas de contraseña. Y aquí aparece que exigir historial de contraseñas y dice que el sistema recuerde 24 contraseñas. ¿Esto qué quiere decir, señores? Que el sistema deberá preguntarte una clave nueva cada vez que cambies y no podrás volver a repetir una contraseña anterior hasta que ya no hayan pasado 24 contraseñas adicionales. La contraseña debe cumplir con los requisitos de complejidad. Está habilitada, no me deja cambiarla. Longitud mínima de la contraseña, 7 caracteres. Vigencia máxima 42 días, quiere decir que después de 42 días el sistema me va a pedir que cambie la clave.
Y vigencia mínima de la contraseña, 1 día. O sea que después de 1 día la puedo volver a cambiar. Aquí hay unas políticas que se pueden configurar. Entonces tiene una serie de directivas aquí que podemos habilitar. Entonces la contraseña se va a bloquear. Si lo defino aquí, pues la contraseña se va a bloquear después de esta serie de intentos. Entonces estas son directivas ya de seguridad y por eso es que él no me deja poner cualquier contraseña. Aquí otra vez en usuarios y equipos, bueno, aquí lo tengo, usuarios y equipos de Active Directory. Voy a entrar a las propiedades del usuario, doble clic. Aquí en cuenta. Voy a irme aquí, miren que ya se quitó la opción de el usuario debe cambiar su clave. Voy a irme aquí a horas de inicio de sesión. Y esta me permite definir cuándo el usuario puede iniciar sesión en en cualquier computadora. Entonces, lo que aparecen en azul indican que a esa hora está permitido conectarte. Pero vamos a decir que este usuario solamente se puede conectar en horario de oficina. ¿Listo? Entonces, inicio de sesión denegado. Entonces aquí podemos ir escogiendo. Podemos aquí escoger por domingo, el domingo. Y el domingo le decimos inicio de sesión denegado. Así que no se puede conectar el domingo. El sábado tampoco, pero es que el sábado él no se puede conectar después de 12. Entonces, estas son las 12. Lo ponemos aquí y seleccionamos aquí. Listo. Y le decimos inicio de sesión denegado. Entonces, él se va a conectar todos los días desde las 8 de la mañana. ¿Sí? Son las 8. Hasta las 6. Entonces, ese es el único horario donde él se puede conectar a ese usuario. ¿Ya? Le vamos a dar a aceptar. Iniciar sesión es para obligarlo a que se siente en una computadora específica y que si no se siente en esa computadora no se puede loguear. Pero vamos a dejarlo quieto. Vamos a decirle aquí aceptar. Y miren que ya está por fuera del horario permitido para ese usuario. Vamos a intentar loguearnos nuevamente a ver qué pasa. Tu cuenta tiene restricciones de tiempo que no te dejan iniciar la sesión ahora. Vuelve a intentarlo más tarde. ¿Sí? Porque no me puedo loguear a esta hora porque está por fuera de mi horario permitido. Entonces, esas son las restricciones que se tienen que validar. Entonces, el usuario tiene la restricción. Esa restricción no lo deja conectarse a esta hora, que fue la restricción que configuramos en el servidor Windows, en el controlador de dominio. ¿Ya ven? Entonces, señores, esas son algunas de las cosas que se pueden hacer con este señor, con este directorio activo. Comenzar a controlar la gestión del uso de los recursos de red. ¿Ya? Entonces, esa es autenticación centralizada. Todo este servidor va a centralizar y va a conectar a todos los usuarios. ¿Ya? Es más, a este servidor, tengo el usuario J Palacio conectado aquí, pero es un usuario convencional. Voy a intentar loguearme en este servidor con este usuario. Voy a habilitarlo para que pueda tener conexión. Voy a escogerlo todo y voy a decirle que le ponga a todas las sesiones para que todo se pueda conectar. Listo. Si está puesto, verifiquemos por qué. Listo. Control
al suprimir y voy a entrar con J. Palacio. Windows 10. Ingresemos pues. Listo. Entonces aquí me dice, el método de inicio de sesión que intentas usar no está permitido. ¿Por qué? Porque yo no soy un usuario administrador. Y como no soy administrador, no me puedo loguear en esta computadora. ¿Saben? No tengo permiso para loguearme aquí. Tiene que ser el usuario administrador. O un usuario con permiso de administrador. Y listo, este sí se puede conectar. ¿Bien? Entonces, ese es el tema de los controladores de dominio y la gestión centralizada de recursos, usuarios, permisos, toda la seguridad del sistema gestionada de forma, digamos que centralizada. Esto te da un control completo de la red a ti, ¿ya? Como administrador de la red que eres. Incluso desde aquí, como les digo, puedes desplegar instaladores para las máquinas, porque el administrador de todas las máquinas, ¿cuál va a ser? Pues este de acá. Así que si ya tienes la clave del usuario, tienes el usuario administrador aquí, pues tú simplemente con ese usuario lo replicas en todas las máquinas, porque ese usuario administrador funcionará en todas las computadoras que estén conectadas al dominio. Entonces, esta es una herramienta de mucha ayuda en una red de computadoras. Y ustedes, si aquí en la universidad, por ejemplo, hubiera un dominio de red, ustedes podrían tener sus usuarios registrados. Es más, esos usuarios de ustedes podrían ser los mismos usuarios para conectarse a la Wi-Fi, porque podemos poner al sistema de Wi-Fi a autenticarse contra este servidor, contra el controlador de dominio. ¿Ya? Y podríamos incluso integrarlo si usamos el dominio y si usamos alguna API. De pronto Google tiene una API para integrarse a un dominio de Windows, ¿sí? Por lo menos el Outlook la tiene. Tú puedes incluso autenticar tu dominio, tu controlador de dominio contra cuentas de Microsoft en Internet. ¿Ya? Entonces, si tienes una cuenta de Microsoft corporativa asociada a tu nombre de dominio, tú puedes hacer que tus computadoras Windows a través de tu controlador de dominio se autentiquen contra los servidores de Microsoft. De tal forma que la contraseña que tengas en tu cuenta de correo de Microsoft sea la misma cuenta tuya en tu computadora en la empresa. ¿Ya? Entonces tienes todos tus servicios centralizados, tu correo electrónico, tus carpetas, el acceso a tus softwares, porque tú puedes hacer incluso que los softwares que tú hayas construido se autentiquen también contra el controlador de dominio. De tal manera que todo sea una gestión centralizada completamente de los usuarios. ¿Listo? Nosotros teníamos un servidor de base de datos que se integraba al sistema DNS, al sistema de dominio, de tal forma que los usuarios eran los mismos usuarios de las computadoras. Entonces, ese mismo usuario era y esa contraseña era el mismo usuario y contraseña que usabas para conectarte al software. ¿Ya? De tal manera que no tienes por qué estar pensando en una contraseña para uno, otra contraseña para el otro, nada por el estilo. Cambiabas la contraseña en uno, se le cambiaba la contraseña a todos los servicios. Eso es un manejo centralizado, porque tú también tienes que pensar, pues primero pues tienes que pensar en seguridad. Tener una clave, la misma clave para todo, no es que sea muy seguro, pero si tienes un ambiente como estos, controlado y le implementas unas muy buenas políticas de seguridad, pues es una muy buena herramienta. Le facilitas la vida al usuario, porque no tiene que estar pensando en usuarios distintos y claves distintas para cada cosa, ¿verdad? No, que para el usuario de correo es este, que el usuario de tu computadora es este, que el usuario de Teams es este, que el usuario de Leva es este. No, todo centralizado en una sola cuenta, en un solo servidor. La Wi-Fi también, ese es tu usuario para todo. Eso denota organización en el sistema y obviamente pues tienes toda una autenticación
centralizada y controlada en un sistema que te administra toda la red. Entonces, estas herramientas de sistemas de gestión de usuarios centralizados son muy potentes y tienen toda esa versatilidad. Entonces, ese era el tema de la gestión centralizada de usuarios en una red de computadoras. Bueno, con eso terminamos el tema de la clase de hoy y finalizamos el contenido de esta asignatura, Fundamentos de Sistemas Operativos.